Hola, ¿cómo están? Hoy vamos a ver algo interesante en Jonás, capítulo 3, versículo 10 al 4:11. Una de las cosas que me llama la atención es de que a mi nieto Erra, cuando podíamos estar juntos y ver, cuando lo estábamos cuidando, y él quería ver alguna de las películas que podía ver, siempre quería ver la de Jonás. No sé si era porque había mucha acción y especialmente le llamaba la atención la tormenta, y aún más adelante él mismo llega a decir que le llama la atención cómo predicó y cómo se convirtieron. Pero también quiero que pensemos en este tiempo acerca de compasión, porque en esta temporada, cuando hay tanta gente dividida, molestas por una cosa u otra, lo que menos vemos es compasión. Aunque sí hay ejemplos, cada semana se da a lugar ejemplos de la compasión que hay. Un niño en una de sus ciudades vio las necesidades de aquellos en su alrededor, y él entonces hizo planes y trabajó para que sus compañeros y todos pudieran tener lo necesario para que pudieran acudir a la escuela. Otros, en tiempo de la pandemia, han visto la necesidad de llevarles comida a aquellos ancianos que no pueden salir, y diferentes acciones de compasión. Y lo que sí quiero que pensemos hoy es que el Señor nos enseñe compasión. En sí, el título que he puesto a esto es: enséñanos compasión, oh Dios. Enséñanos compasión, oh Dios. En Jonás 3, el versículo 10, y luego el capítulo 4, del 1 al 11, dice así: Dios vio lo que hicieron, que se volvieron de su mal camino, y desistió del mal que había determinado hacerles, y no lo hizo. Pero esto desagradó grandemente a Jonás y lo enojó, y oró al Señor diciendo: Oh Señor, ¿no es esto lo que decía yo estando aún en mi tierra? Por eso me adelanté a huir a Tarsis, porque sabía que tú eres un Dios clemente y compasivo, lento para la ira y grande en misericordia, y que desistes de hacerle el mal. Ahora, oh Señor, por favor, quítame la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. El Señor le respondió: ¿haces bien de enojarte tanto? Entonces Jonás salió de la ciudad y se sentó al oriente de ella. Allí se hizo una enramada y se sentó a su sombra hasta ver qué sucedería a la ciudad. Entonces el Señor dispuso que creciera una planta de ricino para que hiciera sombra sobre la cabeza de Jonás, para protegerlo de la insolación. Y Jonás se alegró muchísimo por el ricino. Pero Dios dispuso también, al amanecer del día siguiente, un gusano que atacó la planta de ricino, y ésta se secó. Y aconteció que al salir el sol, Dios dispuso un sofocante viento oriental, y el sol hirió la cabeza de Jonás, de modo que se desmayaba y anhelaba morirse, y dijo: mejor me es la muerte que la vida.
Entonces Dios dijo a Jonás: ¿te parece bien enojarte por lo de la planta de ricino? Él respondió: me parece bien enojarme hasta la muerte. Y el Señor le dijo: tú te preocupas por las plantas de ricino, por la cual no trabajaste ni la hiciste crecer, que en una noche llegó a existir y en una noche pereció. ¿Y no he de preocuparme yo por Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no distinguen su mano derecha de su mano izquierda, y muchos animales? Ahora, en este pasaje me llama la atención en Jonás, en uno pensando en morir. Vamos a ver los versículos 1, 3, 8 y 9, partes de ella. Pero más de 4 veces en este capítulo 4 encontramos que Jonás está hablando de querer morir. Quiero aclarar una cosa. Él siempre dice: Señor, quítame la vida. No piensa él mismo en quitarse la vida, pero fíjense cómo trabaja todo esto. En ese versículo 1, desagradó grandemente a Jonás. Fue un celo incontrolado, un celo violento, un celo iracundo, un celo colérico. Desagradó grandemente a Jonás. Lo enojó, lleno de dolor ardiente, estaba disgustado enormemente con lo que Dios había hecho. Quítame la vida, no me dejes sobrevivir esta desgracia. Estaba molesto porque Dios castigó a Israel, pero salvó a Nínive, uno de sus adversarios acérrimos. Ahora también fíjese cómo viene a decirlo, porque él mismo había, si leemos bien este pasaje, cuando él pasa por Nínive, les dice: en 40 días, el Señor viene a decir que Nínive será destruida. Nínive será destruida. Y entonces él mismo, su orden profético no va a llegar a ser cierto. ¿Por qué? Porque se arrepintieron. Y eso entonces lo tiene disgustado hasta pedir que le quite la vida, porque él entonces iba a ser un profeta que no se cumplía lo que había dicho. Mejor me es la muerte que la vida. Prefiero morir que vivir con esto que le pareció injusticia. Y luego entonces más adelante viene a estar con lo que sucede con la planta de encino, que ahorita vamos a estar viendo también esa lección. Pero él viene a decir que se desmayaba y anhelaba morirse. Cuando el sol dejó a Jonás con insolación, deseaba mejor la muerte. Cuando personas están perplejas con dolor interno e intenso, anhelan la muerte, como en el caso de Jonás. Y luego cuando le pregunta el Señor que si le parecía bien que él se enojara por lo que sucedió a la planta, él dice: me parece bien. Le parecía bien la muerte porque sintió que su labor había sido inútil, había sido vano, había sido improductivo, había sido estéril. Cuando personas sienten que sus vidas son inútiles, improductivos, estériles, contemplan el suicidio, les parece bien la muerte. Y viene a decir en ese mismo versículo 9: enojarme hasta la muerte. Era un profeta lleno de rabia,
Como dice Pablo en Corintios, aunque uno tenga el don de profecía, pero si no tiene amor, llega a ser un címbalo que retiñe y nada es. En sí, Jonás no amaba a Nínive y él deseaba que ellos perecieran. Y por eso entonces tenía miedo de predicar, porque pensaba pues, se van a arrepentir, y lo hicieron. Pero fíjese cómo una y otra vez en este pasaje habla de que quieren morir. El ejemplo que quiero dar es de que en el tiempo de la pandemia no hay duda de que hay gente que han estado encerrados y vienen con depresión. Ahora quiero aclarar otra cosa: la depresión no siempre los lleva a pensar en suicidio, pero sí necesitamos llegar a tener compasión y que esas personas que están pasando por depresión puedan encontrar el aliento, pueden encontrar la ayuda necesaria para que ellos puedan entonces llegar a arreglar eso, porque a veces esa depresión también viene estando en casa solas o diferentes situaciones que han pasado, viene también porque ellos necesitan de un medicamento para ayudarles a través de todo esto. Ahora, sin duda, Dios nos ayuda en tiempos de depresión, pero Él también usa a personas, a médicos, a creyentes, para que uno pueda salir de ello. A la misma vez, ejemplo que quiero dar también, y por eso quise hacer énfasis sobre esto de lo que sucedió con Jonás, es de que el índice de suicidios en el mundo y especialmente aquí en Estados Unidos ha estado subiendo, en que ha bajado de edad. Ya no es nada más gente de adolescente para arriba, sino aún se ven más índices de suicidio entre los niños. Papás, mamás, tengan cuidado y vean a sus hijos y escúchenlos, porque lo menos que queremos es eso. A la misma vez también me pongo a pensar de que aquellos que no están queriendo utilizar máscaras y están, si no es de que ellos mismos están deseando más la muerte. A través de esta pandemia que sabemos que causa muerte, y podemos hacer algunas cosas para que ese índice baje. Aquí en Estados Unidos ya pasó de 200,000 personas que han muerto. ¿Cuántas más personas tienen que perecer? ¿Cuántas más personas tienen que morir en Juárez o en Monterrey o en México o en otros lados de este mundo, para que personas se den cuenta de que esta pandemia está causando muerte? Ahora uno puede pasar por la enfermedad y sobrevivir, pero aún así muchos que han sobrevivido llegan a tener todavía causas de lo que está sucediendo en sus cuerpos, en sus vidas, y posiblemente aún puede traer. No hay todavía conclusiones médicas en este sentido,
pero no me va a llegar a sorprenderme de que llega a haber también movimiento físico en nuestros cuerpos que causan aún depresión a través de esta pandemia. Este mes, en la aplicación que quiero hacer, este mes es mes de la prevención de suicidio. Estemos atentos a aquellos que necesitan ayuda y que ellos puedan ir y encontrar la ayuda necesaria. Pero también veamos en los versículos 5 al 8 y en los versículos 9 y 10 la lección de la planta. Se hizo una enramada y se sentó a su sombra. Después de los 40 días que esperaba el resultado de destrucción, en donde se había hecho una enramada y estaba molesto porque no había sucedido nada, el Señor dispuso que creciera una planta. En un momento crece esta planta que hace sombra a toda la enramada, un crecimiento sobrenatural, para que hiciera sombra sobre la cabeza de Jonás. Le hace sombra que cubre la cabeza de Jonás. Y lo hizo para protegerlo de la insolación. Dios lo protegió de insolación. Jonás estaba pensando que él estaba en lo correcto. Y pensaba, bueno, Dios me hizo esto porque yo estoy en lo correcto. Pero Dios lo dispuso para que Jonás esperara la enseñanza que le iba a dar, porque esto iba a ser una enseñanza. ¿Cuántas veces llegamos a ver en nuestra propia vida que pensamos que Dios está con lo que yo estoy pensando haciendo, cuando en realidad lo que Dios está haciendo, Él lo está preparando para la lección que le quiere enseñar a través de lo que está sucediendo en su vida? Y la lección la va a encontrar en la palabra de Dios. Muchas personas dicen, lo voy a encontrar en lo que estoy haciendo. No, Dios le va a enseñar, le va a dar oportunidades en diferentes acontecimientos, pero le va a enseñar a través de lo que porque como dice la palabra, el Señor se ha manifestado de muchas maneras, pero la última de las maneras que se ha manifestado es en Cristo Jesús. Y podemos encontrarlo todo en lo que el Señor tiene aquí. Y Jonás se alegró, reconoció que era fruto de la bondad de Dios. Dios dispuso entonces un gusano. De la misma manera que la planta creció de manera sobrenatural, en los primeros indicios del día, Dios dispone de un gusano. Atacó la planta y se secó. El gusano comiendo la raíz y la planta, perdiendo la nutrición, la planta se marchita y se seca y se muere. Y al salir el sol, cuando necesitaba la sombra más, ya no estaba. Entonces dice que Dios dispuso un sofocante viento oriental. En sí dispuso un viento del oriente que es abrasador y sofocante. La arena candente que viene del oriente hace todo insoportable. El sol hirió la cabeza de Jonás. El sol lo hace intolerable, hiriendo la cabeza de Jonás. Y Dios dijo a Jonás, ¿te parece bien enojarte por lo de la planta? Y luego ya vimos la respuesta de Jonás en el punto anterior. Pero luego entonces Dios dice, ¿te preocupas por la planta? ¿Le tienes lástima por una planta
Cada uno de nosotros tenemos una planta, como Jonás tenía su planta, en donde hizo duelo por el oficio que había desempeñado. Nosotros lo tenemos cuando no buscamos la gloria de Dios, sino buscamos nuestros intereses propios, como nos dice en Filipenses 2:21, porque todos buscan sus intereses personales, no lo que es de Jesucristo. ¿Y cuántas veces pensamos que estamos bien, pero no estamos buscando los intereses de Cristo, estamos buscando los intereses personales? Y luego le dijo, no trabajaste ni la hiciste crecer, ni la sembraste, ni la abonaste, ni la cuidaste para que creciera. En una noche llegó a existir, en una noche brotó y creció, en otra noche pereció, en la otra noche se secó. Lo que podemos aprender de esta enseñanza que el Señor le hace es de que, como las parábolas de Cristo, nosotros podamos aprender sus enseñanzas. Sí, el Señor nos da oportunidad para que podamos vivir una vida y ver en las experiencias que tenemos, que Él pueda usar y hablarnos y llegar a ver lo que está sucediendo. Pero cuidado cuando usted piensa que lo que está haciendo está bien, cuando sabe que eso sea actitudes, sea acciones, sea maneras de ver que no están de acuerdo con la palabra de Dios. Cuando vemos a personas que ellos mismos, sus actitudes, su manera de ver es una en donde no es humilde, sino se están levantando, y eso no agrada a Dios. Cuidado cuando dejamos que aquellas cosas del mundo que no agrada a Dios, nosotros pensemos que está bien. Pero ahora lleguemos a lo que es la enseñanza. Enséñanos compasión, oh Dios. Veamos la compasión de Dios. En los versículos 10 del capítulo 3, en el capítulo 4, los versículos 2 y 11, llegamos a ver, Dios vio que se volvieron de su mal camino, se arrepintieron y trajeron fruto en sus vidas dignos de arrepentimiento. Los de Nínive se volvieron de sus caminos perversos y de la violencia que estaban penetrando. Eso es lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Volvamos de nuestros malos caminos, de la violencia que dejamos perpetrar, y lleguemos a caminar con Él. Desistió del mal y no lo hizo. Como obedecieron, ya no era necesario el castigo que les prometió. Dios desistió que iba a destruir a la ciudad porque se arrepintieron. Y viene Jonás aún a decir, reconociendo a Dios clemente y compasivo. Son las mismas palabras que se ven en Joel 2:13, cuando Joel está tratando de que el pueblo de Israel se arrepienta. ¿Okay? Pero aún ahora, dice el Señor, vuélvanse a mí con todo su corazón, con ayuno y llanto y lamento. Desgarren su corazón y no sus vestidos. Vuelvan al Señor su Dios, porque Él es clemente y compasivo, lento para la ira, grande en misericordia, y desiste del castigo. Clemente, dispuesto a poder sobrellevar aquello y decir, bueno, tu pecado ya no va a ser
considerado. Compasivo, la compasión que Dios tiene, la misericordia que Dios tiene para con uno. Lento para la ira. Lo vemos en Joel, pero lo vamos a ver en otros lugares. Todo esto que Jonás había dicho estaba ya metido a la cabeza de cada israelita. Lento para la ira. En Éxodo 34:6, cuando el Señor pasó frente a Moisés y proclamó: Señor, Señor, Dios compasivo y clemente, lento para la ira y grande en misericordia y verdad. En otras versiones dice: yo soy quien soy compasivo y clemente, lento para la ira y grande en misericordia y verdad. Y luego también aquí vemos grande en misericordia. El Salmo 103:8 nos dice: compasivo y clemente es el Señor, lento para la ira y grande en misericordia. Y cuando viene entonces el Señor a hablar a Jonás, le dice: no he de preocuparme, no he de tenerles lástima, no he de tenerles piedad por más de 120,000 personas que no distinguen su mano derecha de su mano izquierda. Ahora, ¿quiénes no distinguen su mano derecha de su mano izquierda? Normalmente los niños de como 3 años para abajo. Y había en esa ciudad 120,000 niños que no distinguían entre su mano derecha y su mano izquierda. Quiere decir que había, pensando en esto, de 420,000 habitantes a 600,000 habitantes en esa gran ciudad. Ahora, si nos acordamos, cuando lee usted en Jonás, dice que nada más para recorrer todo el camino de una parte de la ciudad a la otra tomaba 3 días, que quería decir que había mucha gente. Y Jonás predicó un día entero caminando y gente oyéndolo para decirles que necesitaban del Señor. Hemos hablado de compasión y el ejemplo que quiero dar es una que sucedió hace mucho tiempo cuando me tocaba estar en San Luis Potosí, que en esta semana me encontré con 2 personas que yo no los recordaba, que hace más de 25 o 30 años que nos habíamos encontrado. Pero la que quiero compartir era de que había un señor loquito ahí en San Luis Potosí que andaba por todos lados y mostraba una prepotencia. Quería mostrar que y gritaba y hacía cosas para que la gente se asustara, para que la gente se alejara de él. Uno de esos días decidí, cuando había casi nada de tráfico, pero ahí estaba el señor y el Señor me puso a mí la idea de acercarme a él para poder darle algún lonche, para poder darle algo. Cuando me acerqué me di cuenta que se asustó, ¿sí? Esa prepotencia que tenía y todo lo demás, ahora estaba en que no quiero nada que ver contigo. Y entonces
me acerqué para hablar con él en una manera calmada, en una manera gentil, y poder darle algo. Y entonces cambió su actitud. ¿Cuántas veces necesitamos nosotros poder ver cambios de actitudes de personas? Cristo, viendo la gente, viendo todo, tuvo compasión porque veía que la gente eran personas que estaban sin pastor, que estaban deambulando. ¿Cuánto podemos nosotros aprender de personas que ahorita están deambulando y necesitan del amor, de la compasión de Dios? Que en esta semana nosotros podamos, por la gracia de Dios, mostrar piedad, compasión y misericordia al prójimo, sea quien sea. Que seamos menos como Jonás y más como Dios quiere que seamos, llenos de compasión por el prójimo. Vamos a orar. Señor, gracias. Enséñanos en esta semana cómo podemos mostrar compasión a aquel prójimo que tú quieres que mostremos compasión, y que tú seas honrado, Señor. Que busquemos no para bienestar nuestro, sino para la gloria tuya y el bienestar de este pueblo en donde vivimos, del bienestar que tú quieres hacerle a la gente, a las personas que tienes en mente para cada uno que va a escuchar esto, y que le vas a mostrar a aquellos a quienes quieres que ellos muestren compasión. Esto te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios le bendiga y tenga buena semana.